Hola, estamos nuevamente en la progresión ahora número 3. Lo llamé tema 3, el cambio, funciones reales de variables reales y operaciones básicas. Esta semana trabajaremos la progresión número 3, la cual hace la siguiente referencia textual. Revisa situaciones y fenómenos donde el cambio es parte central en su estudio, con la finalidad de modelarlos aplicando algunos conocimientos básicos de funciones reales, de variable real y las operaciones básicas entre ellas. Metas 1. Construye un modelo matemático identificando las variables de interés con la finalidad de explicar una situación o fenómeno y o resolver un problema tanto teórico como de su entorno. Categorías 3. Solución de problemas y modelación. Subcategorías 1. Uso de modelos. Recordemos temas básicos. En un laboratorio clínico se estudia cómo las bacterias aumentan. Esto sucede cuando nos contaminamos, por ejemplo, cuando tenemos gripe, nos podemos contagiar de alguien que ya tiene gripa o gripe y estornuda a nuestro lado. Nos da la mano, nos da un beso, cuando comemos en la calle y estos alimentos fueron expuestos al polvo y el cual contiene bacterias, entre otras. Son dos ejemplos de cómo nos podemos contaminar con bacterias o con virus. Estos factores hacen que mediante varias formas de contacto nos llenemos de bacterias o virus. Investiga. ¿Qué es una bacteria? ¿Qué es un virus? Te darás cuenta que no es lo mismo. Bueno, y lo vas a platicar en clase junto con la facilitadora y tus demás compañeros. Recordemos otros temas básicos. En esta progresión trabajaremos con situaciones cotidianas como por ejemplo el aumento de alguna bacteria o virus en nuestro organismo o en un laboratorio cómo se expande y se propaga una enfermedad en sí, cómo varía y cambia todo lo que nos rodea, tanto en situaciones naturales como cambios sociales, y que éstas se pueden representar mediante una ecuación matemática. Actividades de apertura. Funciones de una variable. Cuando el valor de la variable y, es decir, de la variable y, es decir, la función depende de una sola variable x, donde una función de una sola variable independiente. Ejemplos. El área de un triángulo depende de la base y de la altura. Por lo tanto, tenemos una función de dos variables, es decir, área es igual a base por la altura. El volumen de una caja depende de su longitud, ancho y altura. De este modo, tenemos una función de tres variables, largo, ancho y altura. Al invertir un capital, su interés depende de la tasa del capital y el tiempo de inversión. Así tenemos una función de tres variables: tiempo, capital y el interés. Clasificación de las funciones. Bueno, aquí sintetizo eh, cómo se clasifican las funciones reales. Se clasifican en funciones algebraicas y funciones trascendentes. Las funciones algebraicas son racionales e irracionales. En el caso de las racionales pueden ser polinomiales, lineales, cuadráticas, cúbicas, etc. En el caso de las funciones trascendentes, las podemos encontrar como logarítmicas, exponenciales, trigonométricas directas y trigonométricas inversas. Estas las vamos a trabajar más adelante. Bueno, función. Es una correspondencia, bueno, vamos a recordarlo. Esto lo vimos el semestre pasado en las últimas progresiones, no sé si lo recuerdas, pero dice así. Función es una correspondencia entre elementos de dos conjuntos. Cuando dos variables están relacionadas, se establece que el valor de una de ellas queda determinado si se le asigna un valor a la otra. En otras palabras, a cada elemento de un conjunto le corresponde únicamente otro elemento del segundo conjunto, como es este caso. Conjunto X, conjunto Y le corresponde solo un elemento.
La relación y igual a x cuadrada es una relación como un caso particular se denomina función. Observa en este caso. Vamos a trabajar con más funciones y poco a poco te vas a ir empapando del tema. Resumen sobre intervalos. Bueno, vamos a trabajar funciones y vamos a necesitar este tema que habla sobre intervalos. Este tema también lo trabajamos intervalos en el primer semestre, en algunas de las progresiones cuando estuvimos trabajando los intervalos y trabajamos lo correspondiente a la notación de desigualdad. Ahora vamos a agregarle otros conceptos como en el caso de los gráficos que lo podemos representar así. Observa, notación de intervalos se puede representar con corchetes o con paréntesis. Si son corchetes nos indica que están cerrados por ambos lados. Y en notación de desigualdad se representa así: A cerrado, X cerrado, tal que B. Nos indica que los dos extremos están cerrados. En su representación gráfica la podemos representar así con corchetes o bien con círculos totalmente llenos que significa cerrados. Abiertos es cuando no se llenan los óvalos, y en este caso con paréntesis. Y si observa la notación de desigualdad, no le ponemos mayor o igual que, y eso nos indica que está abierto. En este caso está abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. ¿Cómo lo representarías de esta manera? Abierto sería así y cerrado el óvalo totalmente pintado. Cerrado y abierto. Cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. De igualmente acá. En este caso observamos abierto por la izquierda, pero también cuando tiende al infinito positivo o negativo, siempre queda abierto. Pero en la notación de desigualdad, observa cómo lo tenemos que indicar así, ya sea a la derecha o a la izquierda. Ahora, tenemos cerrado por la izquierda y obviamente abierto por la derecha. Se representa de esta manera o al revés. Cerrado por la derecha y como es menos infinito es abierto. Trabajaremos más ejercicios para que puedas entender este concepto de intervalos. Observa dónde vamos a utilizar los intervalos. Dice, al definir la función como el conjunto de pares ordenados de números reales, x, y, tales que dos pares distintos no tienen el mismo primer elemento de todos los valores de los primeros elementos x, de los pares ordenados que se le denomina dominio de la función y se denota dom f, que quiere decir el dominio de la función, y va a pertenecer a todas las abscisas o g de las x. Al conjunto de todos los valores de los segundos elementos y se le denomina rango de la función y se denota por ran de f. También el rango se llama, en algunos libros, con algunos autores, se llama codominio. Bueno, dice, también la función se define como una relación entre dos variables, en donde la variable y depende de la variable x. Si a cada valor de x le corresponde un solo valor de y se establece que y es función de x, así también que x es la variable independiente y que y es la variable dependiente o función. Bueno, vamos a trabajar con actividades de desarrollo. Pero recordemos que puedes hacer una pausa en el video, levántate de tu lugar, estira los brazos, gira el cuello, respira profundo. Abre y cierra los ojos 3 veces. Date un espacio para que iniciemos. Bueno, vamos a ver el ejemplo 1 correspondiente al dominio y al rango. Dada la función, aquí tenemos una función con algunos pares ordenados. Bueno, lo podemos representar así y también te voy a presentar otro ejemplo donde viene de otra manera para que tú puedas tener la idea. Dice, identifica el dominio y el rango de la función. El dominio de la función consta de los primeros elementos de los pares ordenados. Aquí el primer elemento es 4, 6,
Hay que quitarle esta coma. Menos 1, 2 y menos 3. Observa, aquí está el 4, el 6, el menos 1, el 2 y el menos 3. Los primeros elementos que corresponden a X, a las abscisas, son los elementos del conjunto dominio de esa función. El rango de la función consta de los segundos elementos de los pares ordenados. Observemos, aquí está 12, menos 7, 4, 3 y 6, que corresponden al rango. Esto es bien importante porque, que tú lo comprendas, porque cuando trabajemos en el aula operaciones con funciones, vamos a necesitar este concepto de dominio y de rango, para que tú sepas cuáles son los primeros elementos que corresponden al dominio, que son el eje de las X. Y para el rango, el que más vamos a usar es el dominio, porque vamos a utilizar intersecciones. Y ese tema también lo trabajamos en el primer semestre. Pero bueno, yo lo voy a explicar en la clase para que tú lo entiendas paso a paso. Ejemplo 2 de dominio y rango. Dice, encuentra el dominio y el rango de la siguiente función de X que se define por, aquí está la función Y es igual a la raíz cuadrada de X menos 5. Observemos, dice, para los valores de X menor que 5, la función Y es igual a X, raíz cuadrada de X menos 5. No está definida dentro de los números reales. Observa por qué. Si yo le doy los valores en esta función de menos 4 y menos 5 es igual a menos 9. Si tú lo buscas en la calculadora te va a dar error. Quiere decir que es un número imaginario. No existe para esta curva. Así le das el valor de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 4.9999 hasta el infinito, menos 5, te va a dar un número negativo. Entonces no existe, van a ser imaginarios para esta curva. ¿Cuándo empieza a existir? Bueno, si tú le das un valor para X de 5, 5 menos 5 es igual a 0, la raíz cuadrada de 0 es 0. Y a partir de aquí ya empiezan a existir para todos los números reales, desde 5 para X. Para el valor de X menor que 5, esta función no está definida dentro de los números reales. Mediante los intervalos tenemos, el dominio quedaría así, cerrado en 5 hasta más infinito, cerrado, porque sí puede valer 5. Para los valores X mayor o igual que 5, quiere decir X mayor de aquí para allá o igual que 5, la función Y igual a la raíz cuadrada de X menos 5 se define siempre dentro de los números reales y aumenta al aumentar X. El rango se representa así, desde aquí cerrado en 0 para Y hasta el más infinito. En la gráfica lo podemos observar así. Aquí está desde 5 para X hasta más infinito y para Y desde 0 hacia arriba, hacia más infinito, se iría hacia arriba. Recordemos las funciones. Si f es una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales y con regla de correspondencia, tenemos aquí una regla de correspondencia que es una función, encuentra y desarrollemos la siguiente propuesta. X es igual a 2. ¿Qué tengo que hacer en esa regla de correspondencia en función? Solamente sustituir el valor de 2. Y multiplicamos. Dice al cuadrado 2 por 2, 4 por 3, 12. Menos por más da menos 2 por 2, 4 más 5. Hacemos la operación menos 12 menos 4 más 5. F de 2 es igual a 13. Observemos con la misma función otro ejemplo. Veamos, ahora f de x va a ser igual a x más h. Todo donde encuentre x voy a sustituir por este binomio. Observa, x es igual a x más h, x es igual a x más h al cuadrado, menos x es igual a x más h y más 5. Aquí hay un binomio al cuadrado. Lo desarrollo y después multiplico por 3 y este binomio lo multiplico por menos 2.
y quedaría así. Es importante que recuerdes el binomio al cuadrado, el binomio al cubo, todo lo de factorización porque lo vamos a retomar aquí. Y este tema lo vimos en el primer semestre, en una de las progresiones. Acuérdate que trabajamos con teoría del binomio. Entonces, aquí sería el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo de los términos más el cuadrado del segundo término. Luego lo tengo que multiplicar por 3. Y en este caso, menos 2 multiplica este binomio, menos por más da menos, 2 por x, 2x. Menos por más da menos, 2 por h, 2h. Y bajamos el más 5. Ahora multiplicamos todo este trinomio por 3 y obtenemos hasta acá. Bajamos estos términos acá. Ahora ordenamos. Observa, este término está aquí, menos 2x acá y más 5. Ahora, los que tienen h los coloqué por ahí, de este lado. Más 6xh, aquí está. Menos 2h, aquí está. Y más 3h cuadrada. Y lo que hice acá fue bajar estos tres términos. Si tú eres observador, estos términos, esta expresión es la misma que está aquí. Y esta, aquí factoriza, saqué el factor común. El factor común de 6xh es 2h, porque al multiplicarlo por 3, 6 entre 2 a 3, 6x entre 2 a 3x. Al multiplicarlo por 2h me daría 6xh. Menos 2h entre 2h es igual a menos 1. Y bajamos esta expresión. Y de esta manera puedo trabajar o determinar esta función. Esto lo vamos a practicar más en clases. Analicemos otro ejemplo. Dada esta función igual a la raíz cuadrada de 7x, encuentra esta. Entonces tomamos esta expresión, luego x más h. En esta misma, en vez de x, escribo x más h. Y estas igualdades me van a servir para sustituirlas acá. Dice f de x más h. Escribo esta raíz menos f de x, que es igual a la raíz cuadrada de 7x. Todo sobre h. ¿Esto qué significa? Bueno, cuando yo tenga una expresión de este tipo, puedo multiplicar por la unidad en forma de conjugado. Si tú observas, esto es igual a 1. Pero si aquí tiene menos, yo escribo más arriba y abajo. Entonces, al multiplicar esta primera parte de esta igualdad, observamos que al elevarla al cuadrado y extraer su raíz, como son operaciones inversas, se elimina y me queda solamente 7 que multiplica x más h. Menos por más se vuelve menos. Raíz de 7 por raíz de 7 se elevan al cuadrado y al elevar al cuadrado la raíz cuadrada se elimina y queda así. H multiplica a toda esta expresión y aquí está. Ahora, 7 multiplica a x, 7 por x, 7x. Más por más da más, 7 por h, 7h. Y colocamos este menos 7 acá porque no está siendo afectado por este 7. Solamente lo que está dentro del paréntesis. Ahora, esto lo escribimos aquí. Simplificamos. Más 7x y menos 7x. Y h sobre h es igual a la unidad. Esto se elimina, se vuelve 0. Y h sobre h se vuelve 1 por 7, 7. Ya no es necesidad de escribir la unidad, ya la multiplicamos. Y nos queda solamente en el denominador esta expresión que la dejamos aquí. Y ese es nuestro resultado que estamos buscando. Estos ejemplos son importantes que los practiques, puesto que esto me va a dar pauta a empezar a entender lo referente a derivadas. Sería bueno que practicaras este tipo de ejercicios, que vamos a ver otros ejemplos en clases. Bueno, dentro de las operaciones con funciones que vamos a trabajar en clase es la adición y la multiplicación de funciones. La adición se representa así.
Y la multiplicación, observa que la representamos de esta manera, con un punto. También vamos a trabajar la diferencia de funciones, que es lo mismo que la resta, pero ahora entre funciones y la vamos a expresar de esta manera. Y el cociente de funciones, que viene siendo la división entre funciones. Pero esto te lo voy a explicar paso a paso en clase. Actividades de cierre. Bueno, ahora solo tenemos que practicar mucho. Recuerda que la práctica es importante para dominar los temas. Y en la práctica yo voy a considerar algunos ejemplos como estos que también vienen en la tarea. Determina el dominio y el rango de las siguientes funciones. Realiza su tabla, su gráfica correspondiente, ya sea de este tipo o de este tipo como polinomio. Recuerda que estas son funciones algebraicas. Vamos a ver estos ejemplos. Después de que entiendas las funciones algebraicas, vamos a entrar de lleno con las trascendentes, que son las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas directas e inversas. Y vamos a trabajar con ejercicios como estos, donde pongamos en práctica estas habilidades. Vamos a trabajar también con las funciones para que tú realices su notación de intervalo, su desigualdad, sus representaciones gráficas como las expresé en los ejemplos anteriores. Todas las dudas que tengas, recuerda que vamos a irlas dispersando poco a poco en clase. Y estos son parte de la bibliografía que estoy utilizando. Bueno, espero que este video sea de mucha utilidad. Y recuerda que no puedes faltar a clase, llevar tu material, hacer tu tarea, porque esto nos permite avanzar poco a poco con los temas. Y de eso se tratan las progresiones, que poco a poco las vayamos entendiendo y vayamos desarrollándolas. Recuerda que las que anteceden a estas son importantes porque nos van a permitir entender las que siguen. Bien, por el momento es todo. Cuídate mucho. Nos vemos en clase. No faltes.